¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes o criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. En este podcast, oh sí señor, queremos creer, pero no nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjenme presento, a mí me dicen Adrián Sin Color y a mi izquierda o derecha está el CPU de este podcast, el monstrólogo que le tiene miedo a las mariposas. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien, aquí estrenando set, no sé qué les parezca. Esperemos que sea de su agrado, si no, pues ahí déjenlo en los comentarios, ¿no? Exacto, Y dime, mano, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Esta semana va a estar bueno, mira, fíjate. El filicidio es un delito que consiste en atentar contra la vida y es cometido por un padre, madre, hacia su propio hijo, hija o hacia ambos. Ok. Durante la madrugada del 24 de abril de 1989 ocurrió uno de los crímenes más atroces y dolorosos que se ha cometido en la historia de México. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos por toda la casa. ¿Cuánta sangre le cabe a una sola persona? No, son más de 10 litros, ¿no? La policía encontró 3 cuchillos de cocina. Uno estaba en el pecho de una pequeña de 9 años. El otro en la espalda de un menor de 11 y el tercero estaba junto a la mano cercenada de un pequeño de 6 años. Esta semana te voy a contar la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Entonces, el filicidio es cuando matas a un hijo o a un menor. Cuando matas a un hijo. A un hijo, matas ¿no? A tu propio hijo. Ay, güey, está muy loco, cabrón. La hiena de Querétaro creo que lo había escuchado, pero sí te voy a decir, no sé mucho, ¿eh? No tiene mucho que salió de la cárcel, pero mira. ¿Ya salió de la cárcel? Apenas salió de la cárcel. Mira, vamos a empezar. A ver, vamos. Claudia Mijangos Arzac nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, en una familia de clase alta, que en determinado punto de su vida le dejó una muy buena herencia. ¿No? Realmente sobre su juventud no hay mucha información, solo se sabe que en alguna ocasión, entre los 70s, ganó un concurso de belleza en Mazatlán. O sea, sí estaba bizcochito, ¿no? Sí, era muy guapa la señora Claudia. A mediados de los 70s, Claudia se casa con Alfredo Castaño Gutiérrez, y con el que tuvo 3 hijos, Claudia de 11 años, Ana de 9 y Alfredo de 6. Cuando los padres de Claudia murieron, aparentemente en un accidente automovilístico, recibió una herencia considerable, muy cuantiosa, y con ese dinero se mudó junto con su familia a la ciudad de Querétaro. Una vez establecidos ahí, Claudia abrió una tienda de ropa y accesorios de lujo en el pasaje Yautla, ahí en Querétaro, una zona muy, pues digamos que muy lujosa, o una zona lujosa de ahí de Querétaro. A los pequeños los metió en la escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, donde eventualmente también consiguió trabajo como profesora de catecismo. Ya te iba a decir, profesora, entonces había estudiado algo respecto a eso, pero no. Pues digamos que ya desde su familia eran unas personas muy católicas, extremadamente católicas, ¿no? Entonces aquí es donde se cree que comienzan los problemas mentales de Claudia, ya que mientras trabajaba ahí conoció a un profesor que era el padre Ramón. Entonces el padre Ramón pues era un vato de 1,80 m, güero, de ojos azules, mamado, o sea, era tipo, ¿no? Ajá. Entonces digamos que Claudia se enamora de él y aparentemente inicia una relación amorosa con él. ¿Con el padrecito? Con el padre Ramón, ajá. Con el padre, o sea, se convirtió un poco como, ¿cómo se llama la película de Gael García? El crimen del padre Amaro. Era el crimen del padre Amaro, güey. Ajá, entonces digamos que por ahí empezó una relación. Pero fíjate, el romance era tan público que el propio director del colegio, el padre Rigoberto, se enteró. Así que según él, para tratar de lidiar con esta situación, mandó a llamar a Alfredo, el esposo de Claudia, y al padre Ramón. O sea, los confrontó. Los confrontó, pero supuestamente su idea era que mediaran todo esto, tratar de llegar a una solución. Hazme el favor, güey. Ese pinche padrecito quería
ver sangre, güey. Ajá, entonces obviamente pues Alfredo no lo tomó bien y le pidió el divorcio a Claudia, precisamente por eso, por infidelidad. Pero por culpa del padre que los vio, El ¿no? padre Por el supuesto Rigoberto, ajá. Pero fíjate, ¿no? Aunque el romance se habla mucho de todo esto, ¿no? Del supuesto romance entre el padre Ramón y Claudia, y a pesar de que no se pudo comprobar, curiosamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón no solo de sede, sino de país. Entonces es muy común que la Iglesia Católica, cuando llega a haber cuestiones, digamos, de abuso contra menores o cualquier tipo de situación, cambian inmediatamente a los involucrados o a los... Hay un acta. Ajá. Es el acta, híjole. Ay, caray, es que hasta Escape tiene una rola muy buena. Crimen solicitationis. Ajá. Que es esta acta en la que una vez que a un padre se le comprueba abuso, ahora sí que no sé por qué razón no pueden ser juzgados por la ley, lo cual se me hace una chingadera. Entonces los juzga la propia ley del Vaticano, por así decirlo. Sí, la ley canónica. Y el castigo es llevarlos a otro lado, ¿no? Sí, llevarlos bueno, a... Sí, cambiarlos de sede. Sí, cambiar, el único castigo es cambiarlos de sede, ¿no? Pasó uno de los casos más cabrones, pasó en Brasil, en donde este padre abusa de un pequeño niño brasileño. Toda la comunidad brasileña de donde vivía este niño, lejos de culpar al padre, culpan a la familia. Intentan linchar a la familia porque el niño supuestamente se dejó abusar, y lo único que le hicieron a este padre, utilizando el acta del crimen solicitationis, fue exiliarlo, según ellos, entre comillas, a Roma. Efectivamente. O sea, el padre abusador terminó en Roma, güey. Entonces aquí la arquidiócesis de Querétaro cambia al padre Ramón. Entonces eso te dice que efectivamente tuvo que haber algún tipo de relación con Claudia. Entonces, digamos que el simple hecho de haberle puesto como castigo a este padre, el padre Ramón, el cambiarlo incluso de país, no hace más que comprobar que sí hubo un abuso. Pues es muy curioso, ¿no crees? Sí, claro que sí, güey. Es que esa es la medida que toman cuando se comprueba el crimen. Ajá. O la falta. Es que algo repugnante de la iglesia es que no lo llaman por su nombre. O sea, lo llaman falta. Ajá. Cuando evidentemente es un crimen. Pero fíjate, estamos hablando de, digamos que en el espectro de crímenes que llega a cometer la iglesia, pues digamos que una relación hasta cierto punto consensuada entre mayores de edad es mal visto y ocasionó que el padre Ramón fuera transferido. Entonces, yo creo que sí tenían ahí algo que ver, que en teoría, que realmente no creo que tenga nada de malo, ¿no? Son mayores de edad. Yo siento que muchos de los casos de abuso que ha existido en la iglesia, que es lo que le ha costado el perder miles y millones de adeptos durante las últimas décadas, se hubiera evitado y se hubiera desaparecido. Bueno, no desaparecido, siempre hay idiotas, ¿no? Pero yo creo que se hubiera limitado muchísimo si se dejaran esta estupidez de que los padres no pueden tener familia, ¿no? Yo creo que si se les permitiera tener una pareja, casarse y formar una familia, como lo que pasa un poco... ¿Qué religión profesan los Simpsons? Son protestantes, creo, ¿no? Ajá, son como... Que el reverendo Alegría, Ajá. ves que tiene su casa, tiene su familia y su hija, ¿no? Que es una malandra. Entonces, yo creo que si la Iglesia Católica se dejara de estupideces y le permitiera a los padres, a los representantes de su iglesia tener una maldita familia, güey, se evitarían muchos casos de abusos como estos, güey. O al menos no entrarían tanto, güey, tan desubicado, cabrón. Pero creo que nos estamos alejando un poco del tema, güey. Sí. Entonces, cuando... muerte al Estado. No, muerte a la iglesia. Entonces... ¿Cómo era este dicho? La libertad se va a lograr cuando el último papa se ha ahorcado con las tripas del último rey, ¿no? Ajá. Cuando el último papa se ha ahorcado con las tripas del último rey. Así es, era Maquiavelo, ¿no? El que decía. No me acuerdo quién, güey. No recuerdo quién decía. No voy a quedarle eso. mal a la comunidad perdida y sobre todo con nuestro nuevo fondazo, mano. Sí. Pero algo así, y ese dicho yo creo que me lo voy a tatuar, cabrón. Sí, ese sí lo he escuchado. Creo que me parece que es Maquiavelo quien dice eso, ¿no? Yo ya les había planteado una cuestión entre Maquiavelo y Montesquieu, pero bueno, ahorita ya después platicamos de eso, ¿no? Bueno, sigue con la llena de Querétaro porque creo que estamos desviando, pero güey, algo que me causa mucho
mucho ruido es eso, mucho ¿no? ruido es la Iglesia Católica en general, ¿no? Sí, Güey? entonces Y los danzantes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya sigue. Entonces, cuando el padre fue transferido, los problemas en el matrimonio de Claudia, pues obviamente se acrecentaron, ¿A poco? así como sus problemas psiquiátricos, ya que ella decía que veía ángeles y demonios. Ok. Y no solo eso, que les hablaba y que le contestaban. Ok, Que ese ok. es uno, ese ya se empieza a poner un poco. O sea, digamos que Claudia siempre tuvo, sí, por así decirlo, algunos problemas. Sí, siempre tuvo Pero problemas mentales, incluso su familia y los padres supuestamente también sufrían problemas de esquizofrenia y todo ese desmadre, ¿no? Como te repito, no se sabe mucho de la infancia de Claudia, pero los pequeños detalles que se llegan a saber hablan de eso. apuntan demasiado a problemas mentales en la propia familia, güey. Entonces, lo que le detonó, lo que hizo que se le fuera el burro al monte, fue este problema, ¿no? Que se le fuera al padre Ramón. Así es, y como ya hemos hablado antes, siempre con este tipo de criminales, siempre hay un detonante. En este caso, Recordemos el monstruo de Catepec, el monstruo de Atizapán, no, no, bueno, el de Atizapán lo hemos era el de comentado tú y Catepec yo, y güey. el de Iztapalapa. Iztapalapa, El de Iztapalapa, cómo hay cosas que los detonan. En este caso fue que le cacharan en la maroma. Y principalmente que alejaran al padre Ramón. Al padre Ramón, ok. Entonces, yo estoy prácticamente seguro que sí tenían una relación, ¿no? Porque todo lo que está alrededor del caso te comprueba que sí tuvieron una relación, ¿no? Entonces, el que mandaron a la goma su bizcocho fue lo que hizo que se le botara la cuiria, fue ¿no? su detonante, ¿no? Okay, entonces, venga. A principios de 1989, luego del divorcio, Claudia se quedó con la casa ubicada en la calle Hacienda de El Vejil, número 408, en la colonia Jardines de la Hacienda, ahí en Querétaro. ¿Todavía existirá la casa? Y con la custodia de los 3 niños. La casa ahí sigue. Los vecinos fueron los que se encargaron de ponerle barda, de bardearla con barda, como dice Polo Polo. Ajá. Porque pues mucha gente, muchos exploradores urbanos van y se metían, y ese no es el problema, porque normalmente dentro de la exploración urbana se meten para ver qué hay. El problema es que hay mucho pues, inadaptado que se mete a hacer cosas que no debería de estar haciendo. Pues no faltan los güeyes que intentan rituales o invocaciones y todo ese tipo de pedo, Así ¿no? es, entonces pues terminan afectando la vivienda, pero la vivienda ahí sigue. Ok. ¿No? Entonces pues bueno, el 23 de abril de 1989, Alfredo recogió a sus morros de la escuela, que habían tenido una kermés, entonces salieron un poquito más tarde, y los llevó a casa de Claudia. Una vez ahí, tuvieron Claudia y Alfredo una fuerte discusión, porque Alfredo buscaba recuperar a su familia, recuperar a su esposa y recuperar a sus hijos. Entonces, digamos que Alfredo estaba dispuesto a perdonar la infidelidad. Pero fíjate, aquí no crees que haya habido algo un poco injusto, güey. Porque al final de cuentas la falta vino de parte de ella y al que le quitaron todo fue al marido, güey. Pues. Pero bueno, ahí hay un tema interesante por debatir en cuanto a este tipo de leyes que privilegian más cierto género, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues, estaban en plena discusión y obviamente Claudia siempre estaba argumentando que no, que ella no quería regresar con Alfredo, no quería tener nada que ver con él, que ella quería estar con el padre Ramón. Estas son declaraciones que Alfredo da ya posteriormente. Pero bueno, el padre Ramón estaba casado a la chingada, ¿no? Ajá. Entonces, mientras Alfredo, pues como te digo, le reclamaba, Claudia quería. Entonces ya empieza a estar como en shock Claudia, ¿no? Empieza a alterarse porque el tipo de problemas mentales que tenía constantemente necesitaban un incremento de estrés para volver a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, según declaraciones del propio Alfredo Castaños a la Procuraduría de Justicia de Querétaro, ante la agresividad de Claudia, él decidió dejarla, decidió irse para que se calmara. Sin embargo, al salir de la casa, ella lo amenazó con que lo lamentaría. O sea, es que aquí está raro. Ella ya no quería nada con ese güey, pero aún así lo amenazó porque se fue. Ajá. Es que ya está muy pinche raro. Entonces, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta, digo, no estamos diciendo que, bueno, es más que obvio, ¿no? Que Alfredo Castaños sea culpable, pues es evidente que fue Claudia, pero digamos que esta es la declaración que da él a la Procuraduría de Querétaro.
Él dice, yo cuando me fui, ella todavía me amenazó, que lo iba a lamentar. Entonces, en la declaración de Claudia dice que luego de esta pelea, subió a la habitación de los niños, los arropó y se fue a dormir. En teoría, o de lo que se creen dentro de esta investigación, es que a partir de ese momento Claudia se desconectó. Porque lo que declara después, ya cuando, ahorita te voy a narrar los hechos, pero lo que comenta ella, lo que narra después, es que se despertó porque ya se le hacía tarde para llevar a los niños a la escuela, después de la atrocidad que había hecho. Entonces digamos que aquí este es el momento en el que Claudia se desconecta, ¿no? Entonces un par de horas después de la discusión que tuvo con Alfredo, llamó a su amiga Verónica Vázquez para decirle que las voces de su cabeza le dijeron que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era todo un espíritu. Ya se fue al diablo ahí, ¿no? Así es, aquí es ya cuando pues ya nos damos cuenta que... por así decirlo, ya venía de un estrés que le había detonado la histeria con la partida del padre Ramón, y ya lo que sí luego la discusión con... Lo que sí hizo que se le fuera la cabra al monte fue la última discusión con su pareja, ¿no? Así es. Entonces Verónica trató de tranquilizarla y le prometió que en la mañana iba a irla a ver. Oh, gran error. Como a las 5 de la mañana, Claudia fue a la cocina por 3 cuchillos y se dirigió a la planta alta de su casa. Primero entró en la habitación del pequeño Alfredo de 6 años y lo atacó con un cuchillo. Luego de apuñalarle el pecho, le agarró la mano izquierda y se la amputó completamente. Pero con un cuchillo se puede hacer eso. Con un cuchillo, pues era un niño de 6 años. Ay, bueno, sí, ok. ¿No? Ante el ataque, el pequeño gritó alertando a su hermana mayor, Claudia María, de 11 añitos. Ante esta atroz escena, la niña le suplicó a su madre que se detuviera, dejando herido de muerte a Alfredo. Entonces se levanta, toma otro cuchillo y ataca a Claudia María propinándole 6 puñaladas en la espalda. Con un cuchillo. Con otro cuchillo. Ajá, okay. No, afortunadamente, bueno, nada de esto es afortunado. No, pero la pequeña Claudia María logra escapar y se va a la cocina. Ana Belén, de 9 años, gritó al ver este acto. La otra pequeña está viendo como ella lo que vio es cuando atacó a la niña, a la segunda. Grita y por eso Claudia logra escapar al comedor, que es ahí donde se desvanece y posteriormente pierde la vida. La Llena de Querétaro tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija Ana Belén directamente en el corazón, provocándole la muerte instantánea. Luego de todo esto, esta pinche vieja fue a buscar a Claudia María, la pequeña niña que se fue al comedor, y la encontró tirada en el suelo. Ella, ya estando ahí tirada en el sueño, le dio un par de puñaladas más. Pero ella había fallecido, ¿no? Pues que no, digamos que no se sabe si se desmayó por las heridas o cayó muerta. Bueno, digamos sí. Que Claudia la vio, sí, okay. Pues Claudia la vio correr. Y ya cuando la encontró ahí tirada, ya, pues le dio todavía. Cuando termina con la tercera, va por la segunda de nuevo, porque fue la que se echó a correr, ¿no? La encontró ahí. La encontró tirada, entonces no se sabe si estaba desmayada por las heridas o ya de plano había perdido es imposible. La vida. Necesitarías haber estado ahí, sí, claro. Ajá, entonces pues ya después de hacer todo este desmadre, recogió el cuerpo de Claudia María y lo llevó a la habitación principal, no a la que en donde estaban los demás niños. A las 8 de la mañana del 24 de abril de 1989, Verónica llega a la casa Mijangos, la amiga. La que dijo que iba a ir de todas maneras, ¿no? Que iba a ir, tocó el timbre y golpeó la puerta. Obviamente, pues nadie le contestó. Sin embargo, la puerta estaba abierta. Así que, pues, ingresó al domicilio. Cuando entra, pues, vio todo el cagadero. Las paredes llenas de sangre, y al primero que encontró fue al pequeño Alfredo muerto en un charco de sangre. O sea, ya charco. Ya charco, sí. Corrió a las habitaciones donde el desmadre era igual. En una habitación encontró el cuerpo de Ana Belén y junto a ella, Claudia dormía con el cuchillo ensangrentado aún en sus manos. Estaba a la que se llevó por eso se la llevó al cuarto principal, ¿no? Ajá. Para dormir con ella. Estaba bien desconectada, ¿no? Pero a mí lo que me causa mucha curiosidad es que
básicamente agarró un cuchillo para cada Para uno, cada ¿no, uno. güey? Entonces, ¿eso qué tan, híjole? A final de cuentas, Eh, por eso pasó 30 años en la cárcel. sí, sí, y se me hace poco, güey, pero ¿qué tan premeditado estaba entonces, no? Se utilizó un cuchillo para cada uno y es que yo siento que tal vez no estaba tan loca y siento que lo hizo un poco más consciente que inconsciente, no sé, está complicadísimo, síguele, síguele, Sí, síguele. sí, sí, es muy complicado. Pues obviamente ya después de todo este desmadre, Verónica Vázquez llama a las autoridades y le llama a Alfredo Ajá, para avisarle lo que había ocurrido. ok. Al ser interrogada por la policía de Querétaro, Claudia estaba en estado de shock. Aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que prepararles el desayuno antes de que se fueran a la escuela. Sí, Que está, era definitivamente estaba en shock. que era lo que te comentaba, como que se desconectó ya cuando la despiertan. Digamos que estaba en shock porque un policía te está preguntando dentro de tu casa Ajá, y no, como que no caes en cuenta, ajá. en cuenta de que, pues, ¿qué hace un policía en tu casa, no? Y sobre todo que le contestes, güey, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Dice, también decía que tenían que dejarla ir porque tenía que recoger a sus morros de la escuela. Entonces, o sea, está completamente, Pirada, güey. tiene la realidad totalmente alterada, o tenía la realidad totalmente alterada. Entonces, cuando la cuestionaron primero por la discusión con su ex esposo y luego de los asesinatos, ella aseguraba que no sabía de qué estaban hablando. No, o sea, ya lo estoy dudando. Ajá. No sabía lo que había hecho supuestamente, ¿no? Durante los interrogatorios, las autoridades queretanas realizaron estudios psicológicos a Claudia Mijangos. Los resultados revelaron que padecía epilepsia, condición mental que provocaba pérdida de conciencia de su entorno. Pero eso también le podría haber ocasionado un ánimo violento, híjole. Además de ser diagnosticada con epilepsia, fue diagnosticada con personalidad paranoide y que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer estos terribles crímenes. Entonces tal vez no, por eso no le dieron perpetua, ¿no? Híjole. Tiempo después, Claudia declaró que aquella noche las voces en su cabeza le ordenaron matar a los niños porque eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. Híjole, es que de todas maneras está horrible lo que... La justificación, güey. Pues sí, a final de cuentas sigue aferrada El padre Ramón. con el padre Ramón, ¿no? Entonces, durante el proceso salió a flote la presencia de enfermedades mentales en Claudia, así que se determinó que las evidencias eran insuficientes para comprobar que actuó de forma consciente durante el crimen. Híjole. Durante el proceso estuvo recluida en el Centro de Readaptación Social José el Alto en Querétaro. Después, en septiembre de 1991, se ordenó su reclusión en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la Ciudad de México, aquí en Tlalpan. Obviamente, en ningún momento recibió la visita de algún familiar o amigo cercano. Es que quién demonios va a visitar a alguien así, güey. Bueno, híjole, aquí también hay otro caso, hay que hacer un pequeño paréntesis de las visitas. Uno aquí a bote pronto podría decir quién podría visitar a tal güey o tal monstruo, quién lo iría a ver y todo ese pedo, ¿no, güey? Pero no hace mucho, ¿te acuerdas de un metalero? Hemos querido hacer el caso, pero creo que es muy reciente y lo descartamos. El imbécil este que iba a los toquines de heavy metal. El monstruo de Toluca. Ajá, güey, que hay algo que me llena de coraje de ese caso y es la actitud de la madre, güey, ¿no? El tipo termina con estas mujeres, termina a su padre, ¿no? Y se le comprueban todas estas cosas, ¿no? Y en la épica llamada por teléfono de este imbécil, únanse al grupo que perdió el podcast, ahí vamos a subir las cosas de cada capítulo. ¿Y por qué no subir esta? La mamá le dice, yo soy tu mamá y sea lo que sea que hagas, yo siempre te voy a querer, güey. Entonces así de, no mames señora, no está consciente de lo que hizo su hijo, Pues güey. bueno, es que a final de cuentas, pues así es Es que es una ser mamada, madres, ¿no? es... Nosotros hemos visto, hay varias cosillas por digamos que parecida, y pues la mamá siempre está ahí, güey. Pues sí, güey, pero es que está cabrón, güey. ¿Cómo después de hacer tantas pinches maldades, güey, aún así dices, no, pues no importa, ¿no? Está cabrón, güey, ¿no? Pero bueno, al menos con esta vieja Mijangos, güey, sí la mandaron al diablo. Porque familia tenía.
Y ya habíamos comentado con anterioridad cómo es el centro ahí, la cárcel de Tepepan, ahí en Tlalpan. Cómo muchas de las mujeres que están recluidas ahí, obviamente hay criminales que han cometido pues cosas atroces, pero hay personas, bueno, hay mujeres que están por, digamos que cuestiones menores o porque se vieron involucradas por en todo ese tipo de cosas, y cómo ellas están en el completo abandono, ¿no? Lo cual sí también es lo mismo. Ajá. Es una verdadera chingadera, güey, que ladrones, ratas y asesinos en el norte Era o lo que te iba a decir. así son visitados por sus familias. Siempre hay fila para ir a ver a los hombres, ¿no? Ajá. Entonces, pero no fuera una morra a la que meten al bote porque la olvidan. Porque güey. la olvidan, la abandonan ahí en ¿Cuál Tepepan. es el porcentaje de abandono de Tepepan, que es una cárcel femenil? Femenil, no, de números no sé. Ajá. Pero yo que he tenido yo por Tepepan he pasado por fuera. Ajá. Al reclusorio norte sí he entrado un par de veces. Ajá. Y cuando he pasado por el reclusorio de Tepepan, ahí en Tlalpan, está más cerca de Xochimilco, ¿no? Pero no hay nadie, o sea, sí hay gente afuera esperando entrar, pero a comparación de lo que es en el reclusorio, que te tienes que esperar 2-3 horas para poder entrar, luego dentro de todas las revisiones que les hacen y las revisiones que les hacen a las mujeres precisamente. Y pero todo. bueno, en comparación en comparación es, vacío, ¿no? es increíble. A mí siempre se me ha hecho una chingadera, ¿no? Puede ser un criminal horrible, pero si eres hombre tu familia te va a ir a ver, pero si eres vieja, pues por pendeja, ¿no? Y tengo entendido hasta donde sé, puede ser que me equivoque, no, pero por ejemplo no. en los reclusorios varoniles se hacen programas para ayudarlos a salir, cosa que no sucede en el femenil. O en menor escala. Así sí, es. Por ahí había visto algo así. De hecho, hay un podcast de una white chica que me cae un poquito mal, pero que lucra con, bueno, que va y visita a los reclusos y todo ese pedo, y visita cárceles femeniles, y sí lo que dice, que muchas sí están en completo abandono, güey. Me parece que de ahí, de ese podcast, sale el porcentaje de abandono de mujeres y está por encima del 70%, güey. O sea, es muchísimo. Sí, es terrible la situación ahí en podcast, terrible la situación ahí en Tepepan, pero bueno. Entonces Claudia fue condenada a 30 años de prisión y durante su estadía recibió tratamiento psiquiátrico. Una de las terapias consistía en llevar un diario donde anotaba lo que las voces le decían y raramente escribía o mencionaba a sus hijos. Eso está cabrón, ¿no? Es que yo creo... Raramente, obviamente a su esposo ni lo mencionaba. Pero eso es lo que me llama la atención, güey. Su condena se me hizo realmente muy baja, ¿no? 30 años es muy poco. No sé si le hayan reducido años a esta vieja o algo así. Pero aún así 30 años se me hace muy poco. Pero yo creo porque sí se le comprobaron enfermedades mentales, porque la recluyeron y le pusieron un psiquiatra, ¿no, güey? Ahora, qué interesante ha de ser leer ese tipo de archivos de esta gente, ¿no, güey? Pero, híjole, qué horrible que no mencione a los hijos. Rara vez los menciona. Al que nunca menciona es a su esposo Alfredo, pero al que siempre menciona pues es al padre Ramón. Qué cogidola, de verdad. ¿Qué en tan abandono están ahí en la cárcel de Tepepan o qué tan aleatorio es el desmadre que en el 2009 compartió celda con la infame Florán Cassés? ¿En serio? La llena de Querétaro estuvo, bueno, al revés. Florence Cassés, la secuestradora esta francesa. Porque sí secuestró, güey. Nada más que si no fuera por el estúpido de por cuestiones políticas. Si no fuera por el estúpido de Loret de Mola y por el estúpido de Felipe Calderón, esta vieja estaría en el bote, ¿no? Pero el poco tiempo que estuvo recluida la criminal Florence Cassés, compartió celda con la llena de Querétaro, con Claudia Mijangos. Entonces te comento, como te digo, qué tan aleatorio es que tienes a una homicida, que a final de cuentas eso es Claudia Mijangos, con una secuestradora. No, deja de eso, güey. Tienes una homicida con problemas psicológicos, güey, o psiquiátricos, junto a una secuestradora. Está muy cabrón, güey. O sea, es que sí las meten al azar, güey. Entonces, está muy loco, güey. Les vale madres ahí en la cárcel. Ahí deberían de hacer algo en la cárcel de Tepepan. Pero bueno, cumplió su condena el 24 de abril del 2019. Apenitas, yo no me enteré nunca de eso. Apenas alcanzó a librar la pandemia. Ok. No, yo creo que fue cuando empezaba, ¿no? 2019, sí, apenas empezaba. Ajá. Entonces, al salir, una supuesta sobrina la trasladó al hospital psiquiátrico de Fray Bernardino Álvarez, aquí en la Ciudad de México. Esa es la Casa de la Risa, ¿no? Sí, donde meses después salió para irse a Mazatlán.
donde se encuentra con familiares, pero con constante medicación, revisión y vigilancia, debido a que su estado de salud mental está completamente deteriorado. Híjole, tal vez ella no debió de haber estado en una cárcel, ¿no crees? No debió haber estado en una cárcel. Bueno, estaba en Tepepan, lamentablemente, pero estaba ahí en el pabellón psiquiátrico. Pero aquí es donde cae un poquito la contradicción. Si se supone que está en el pabellón psiquiátrico, ¿por qué la metieron con Florence Cassés? ¿O por qué metieron a Florence Cassés? Es que eso comprueba los manejos tan idiotas que tienen estas instituciones, güey. Sí mató a sus 3 hijos, güey. Sí fue repugnante lo que hizo, sí fue horrible lo que hizo. Ay, güey, pero tal vez apelando a la humanidad. Digamos que no por ella, ajá, sino por los cientos de reclusas que están ahí en Tepepan. Es que también las pusieron. Mira, que a pesar de que hay gente muy mala, también hay gente que, pues, a final de cuentas hay gente que terminó siendo víctimas. Ajá, güey, que la novia de él, ¿no? Que la mamá de por estar donde no debías. A nosotros nos tocó un caso apenas, ¿no? Por donde chambeamos en algún sitio de la Ciudad de México. Al lado había un punto. Cuando le cayó la voladora al punto, ¿a quién se llevaron, güey? A la jefa. Se llevaron a la mamá y los cabrones ahí andan libres. ¿Y dónde están los güeyes del punto? Ahí andan, güey. ¿Y la jefa dónde está? Está en Tepepan, precisamente. Güey. Entonces, ese es el tipo de cosas que se deberían entonces, sí, o sea, yo sé. No por el hecho no por lo que hizo esta Claudia Mijangos, ella sí que se chingue. Ajá. Ella sí debería estar, y se echó 30 años porque digamos que es la condena más alta que existe. Sí, claro. Pero, vamos, pues, yo sé que es muy fácil, y sobre todo yo que he sido víctima de la delincuencia miles de veces, ¿no? Y todo ese pedo, y soy obrero, y me gusta el trabajo y todo ese pedo, pues yo sé que muchas veces el pensar en un criminal es decir, es rata, métanlo al bote y punto, ¿no? Pero yo siento que no solo porque estamos hablando de mujeres reclusas o recluidas y todo ese pedo, pero sí siento que muchas veces ni son los que están, ni están los que son, güey. En este caso, la mamá la ensartaron porque la mamá estúpidamente se echó la culpa porque qué onda que sus niños entren al bote, pero pues también en el varonil hay güeyes por robar gancitos, güey, ¿no? Efectivamente. Está muy cabrón el sistema judicial mexicano, güey, y realmente fíjate, desgraciadamente estás a un mal día de caer en el bote, güey. De estar parado en el lugar equivocado, nada más. Claro que sí, güey. ¿No? Pero ahora, ya hablamos de lo que pasó, no nos vamos a centrar tanto en el crimen porque... pues digamos que este capítulo es de True Crime, ajá, aunque también tiene un poco de paranormal, ¿no? Pero bueno, también... a ver, ahorita vamos a esto. Ya salió del bote, ya se la llevaron, o sea, sí le sobrevivieron familiares. Hay que tener en cuenta que de todas maneras era de una familia muy acaudalada, ¿no? Entonces realmente pues el movilizarla y el darle atención médica, pues se puede lograr, ¿no? Incluso con familias pobres, pues nunca le hace falta en tu casa un taco al primo, ¿no? O así. Entonces Claudia Mijangos, como sea, pues ya se atendieron ellas. Durante estos 30 años, la salud mental de Mijangos se deterioró considerablemente, ¿no, güey? Efectivamente. Salió, ¿qué, güey? ¿Un vegetal casi? Pues no un vegetal, pero digamos que ya se encontraba en unas condiciones ya un poco más severas, como de letargo, ajá, derivadas de los medicamentos que le dan precisamente para controlar los ataques psicóticos o que no le den ataques psicóticos. Exactamente. Bueno, hemos visto cientos conocemos, incluso yo creo que hasta la comunidad perdida o la gente que nos hace el favor de vernos en YouTube, conoce gente que está medicada por algún trastorno psicológico y lo primero que te dicen es que no les gusta esa medicina porque los adormece. Ahora imagínate 30 años de eso, cómo te deja de cansado el cerebro, ¿no, güey? Así es, y aunque se la haya llevado, como comentamos aquí, ¿no? Se la haya llevado su familia, pues de todos modos las autoridades sigue bajo estrecha vigilancia. Al menos es lo que se dice, porque pues conociendo a las autoridades en México, pues no sabemos. Pero un desconectón y te abarata como a los morros, ¿no, güey? Así es. Ahora, otra cosa, yo siento que a final de cuentas la vida de la Llena de Querétaro ya no es vida, güey. No, ya nada más. ¿No? Yo creo que es que uno lo ve como algo muy fácil. Ya la metieron al bote, 30 años salió y ya está en libertad. Pero yo siento que bajo esas condiciones de medicación y psicológicas, ella nunca vivió libertad, pero tampoco nunca vivió encierro, güey. Ella vivió un
infierno constante, sedada y medicada, ¿no? Lo cual creo que es un castigo aún peor, es estar vivo sin estar vivo. Y obviamente no es justificarla, o sea, nada más estamos No hablando estamos de la justificándola, güey, situación. estoy hablando de su castigo, güey. Estar viva sin vivir, sin importar que ya está libre. Okay. Bueno, ya para finalizar, Ajá. la casa, pues obviamente como te comenté, quedó en el completo abandono. Sí. Fueron los vecinos los que se encargaron de poner barda para que la gente no se estuviera metiendo a hacer rituales y a hacer exploración urbana y todo. Hay que estar de acuerdo en algo, güey, ¿no? Si nosotros estuviéramos cerca de ahí, nos hubiéramos metido, cabrón. Evidentemente, yo creo que de sí. morros nos metíamos a fábricas abandonadas. Así es. Nos habíamos metido ahí a huevo. Entonces, pues obviamente se cuenta que en aquellos días posteriores al terrible suceso, se escuchaban por las noches gritos y llantos. Los vecinos reportaban que se escuchaban gritos y llantos. Me parece que hay videos, güey. Únanse al grupo, ¿quién perdió el podcast? Y si los encuentro ahí los subo, man. Entonces a mí también me parece increíble todo esto porque cuando estuvo sucediendo esto no escucharon nada. Oye, ay, güey. No se habla de... Sí, claro. O sea, no hay testigos que digan, ay, es que yo escuché gritos y todo. Ya es tiempo después cuando ya en la noche en la casa se escucha llantos, se escuchan gritos, se escuchan voces. Qué cagado que después de suceder el crimen ya escuchas cosas y no cuando pasó, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas no huyó, güey, así se le capturó. Entonces, pues hay quienes aseguran que es posible ver cómo dentro de la casa se encienden las luces de las habitaciones, a pesar de que pues obviamente ya no cuenta con servicio eléctrico. Ajá. ¿No? Esa casa está abandonada desde que sucedió, ¿no? Ajá, desde los 80s. Entonces también hay gente que dice que se ven sombras por las ventanas y que incluso pueden ver cómo se asoma un niño. Puta madre. Sí existen, es que estoy completamente seguro que hay videos. Si los puedo poner durante el transcurso de este video, los vamos a poner para la gente de YouTube. Discúlpenos, gente de Spotify. Pero únanse al grupo ¿Quién perdió el podcast? En Facebook, ahí subimos lo que ya, si no lo alcanzo a meter aquí, para la gente de YouTube y para la gente de Spotify, pues únanse, como dijo mi canal, al grupo ¿Quién perdió el podcast? Ahí vamos a subir todo lo referente al capítulo. Ay, cabrón, qué loco, güey. Y pues esta fue la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Un poquito corta, pero eso no le quita lo horrible de los actos, güey. Está muy loco, güey. ¿Cómo una enfermedad mental te puede llevar a desconectarte de esa manera, no? Híjole, güey. Pues sí, estás a un mal día de que todo valga madre, ya ¿no? sea de volverte loco, como mencionas, de irte a la cárcel. Si estamos de acuerdo que el padre que chivateó la relación entre el padre Ramón y Mijangos fue el que prácticamente originó todo. Pues básicamente, ¿no? Porque, pues, o sea, pinche padrecito. Es que te digo que ese tabú de la Iglesia Católica de no permitirle relaciones a los padres, yo creo que es el principal culpable de todo el pedo que trae ahorita la Iglesia Católica, ¿no, güey? Pues ¿qué más da, güey? Pues ya dejen a los padrecillos que se casen y todo el pedo, güey. Es que, no manches, güey, está muy loco. Eso es algo de lo que tiene que la Iglesia modificar. Ahora, para terminar, ahora sí el capítulo. El crimen sucedió en la noche. Así es. El crimen sucedió por una pareja amorosa. Ajá. El crimen involucró niños apuñalados. Y el crimen, solamente uno pagó. Si no me hubieras dado el nombre de este capítulo, yo hubiera pensado que estabas hablando del caso Cumbres. Ya después te voy a platicar del caso Cumbres, pero desde algo que no está como que la gente no está poniendo atención en lo que está pasando del caso Cumbres. Okay. En el capítulo, en el live que tuvimos de Paco Stanley, sí, que lamentablemente YouTube nos lo borró y casi nos pone un strike. Sí, nos pone un strike. Ahí hablamos un poco de eso. ¿No? De cómo Mario Besares pues terminó en Multimedios, que son los que terminaron solapando todo lo de... Encubriendo. Extrañamente encubriendo el caso Cumbres. Así es. Ya después te voy a hablar del caso Cumbres, pero no lo que todos conocemos. Hay una historia detrás de todo eso. Y que involucra, híjole. Pero bueno, ya no vamos a dar más spoiler, ¿no? Ya con esto damos por terminado el capítulo. Pues ya saben, suscríbanse, únanse como Testigos Perdidos, como la Legión Perdida, como el Ejército Perdido. Hay muy buenos beneficios ahí. Ya los capítulos exclusivos ya se van a empezar a subir. Ya hay contenido exclusivo.
pero ¿no? para los diferentes niveles. El capítulo de Paco Stanley que nos borró YouTube, Ajá. Ya está editado y lo vamos a subir al contenido exclusivo, pero ¿Por ese qué? se va a quedar ahí. Porque no nos permitió YouTube subirlo a... Sí, así como terminó el a- live, como a los 5 minutos Lo eliminó, Lo eliminó. lo baneó, güey. Incluso gente dentro del grupo que perdió el podcast nos hizo el comentario y nos pasaron las capturas de pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no se pudo hacer nada. Desgraciadamente, yo creo porque Afortunadamente lo pudimos rescatar, sí, pues, guardamos pero todo. lo vamos a editar y ahí Se los vamos a presentar completito junto con nuestras teorías y junto con el hermano olvidado, güey. Algo que yo quería mencionar en ese live, que desgraciadamente llegué un poquito tarde, pero era que todo el mundo está ignorando a Paco Mayor, güey, Ajá. ¿no? Y eso está cabrón. ¿Por qué todo el mundo está ignorando a Paco Mayor? Pero bueno, espero que nos apoye. Bueno, muchas gracias por su apoyo. El contenido exclusivo que se va a subir va a estar muy denso. Y a todas las personas que se quedaron con ganas de repetir la experiencia o de vivir la completa la experiencia del programa de Paco Pacorro, pues lástima, De todos ¿no? el más cotorro. De todos el más cotorro. De Pues, todos el lástima. más rorro y el más cotorro. Lástima que YouTube se puso de nena y nos lo bajó a los 5 minutos de haber terminado. De haber ¿no? terminado, ¿no? Y Quienes lo vieron, pues tuvieron la fortuna de verlo. Ajá, y seguramente lo mismo va a pasar con el de las Torres Gemelas, que ese lo preparé, lo vamos a preparar igual que este. Va a ser un capítulo en vivo, porque con el capítulo de las Torres Gemelas, cuando lleguemos a los 5,000 suscriptores, nos vamos a ir al diablo, ¿no? Seguramente también nos lo eliminen, pero con ese ya estaba presupuestado. El de Paco no. Bueno, únanse, síganos. Ajá. Nos vemos la próxima semana. Nosotros fuimos el podcast perdido y qué bonito se siente regresar, manos. Adiós. Espero les haya gustado el nuevo set. Ah, sí. Si son de Spotify, pues váyanse a YouTube para que vean el nuevo set. Si son de Spotify, váyanse al diablo porque no nos dan nada ahí. No, pero Spotify, no la gente que nos oye, no seas cabrón también. Bueno, Oye, adiós. sí. Me han mandado mensajes que nos conocen de Spotify y se unen a YouTube. Que se vayan a Spotify, ustedes no, ustedes los quiero. A la gente que nos oye, no. Spotify en general. Pero ¡Ya, sácame de aquí! Adiós.